Hola, ¿cómo les va? Un nuevo episodio de Modelo para Armar. Como bien saben, y no me voy a cansar de reiterar cuál es la propuesta de este programa. Es pensar la Argentina, pero es pensar la Argentina a futuro y pensar la Argentina como un modelo precisamente para armar. ¿Pero por qué? Porque por lo menos llevamos 50 años de lo que yo denomino un estancamiento secular. Obviamente que hubo serruchos en la evolución económica argentina, pero no solamente pensar la Argentina como un espacio solamente económico, es económico, político, social, cultural, la necesidad de la reconstrucción de la Argentina o en todo caso un modelo que pueda ingresar en un sendero de desarrollo, no solamente crecimiento, caída, y como también les mencioné, en esta cuestión pendular. En un momento es de apertura irrestricta, otro momento de protección absoluta. Esto simplemente como dos variables, pero que uno puede encontrar también en las diferentes vertientes o versiones políticas. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta? Es convocar no solamente economistas, van a ser economistas, politólogos, historiadores, sociólogos, psicólogos, digamos. La idea es de un abordaje interdisciplinario para entender la Argentina y fundamentalmente encontrar, y aquí viene lo más difícil para este modelo para armar, puntos básicos, mínimos, de consenso. Y para eso hay que escuchar diferentes voces. Esa es la propuesta de modelo para armar. Simplemente, como leo los comentarios, me interesa cuáles son los comentarios y siguen haciendo observaciones críticas. Yo tengo acá un celular y este celular no es que me distrae, sino que yo escucho al entrevistado y pongo los puntos principales. Algunos ya lo entendieron, pero además dicen, bueno, que lo escriban otros. No, simplemente les explico, es que yo quiero tomar las ideas principales del entrevistado para que ustedes después lo vean en la pizarra en el programa, porque si no, lo hace un productor y por ahí yo estoy escuchando otra cosa. Esta es la idea, simplemente esta es la comunicación que a mí me gusta tener con quienes nos están siguiendo. Bueno, ahora sí. Voy a este programa, a este capítulo, a este episodio. ¿Quién es el invitado? Es Martín Guzmán. Es economista, ex ministro de Economía, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y ahora se me fue, de Columbia. Bueno, acá lo tenemos a Martín. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación, Alfredo, y felicitaciones por el ciclo. La propuesta inicial es, tenés 1 minuto, 5 minutos, hasta 10 minutos para que desarrolles precisamente los puntos principales, porque después los vamos a ir ampliando de lo que vos pensás que son los lineamientos centrales para ese modelo para armar según Martín Guzmán. Bien, bueno, primero tenemos que partir de un diagnóstico, ¿no? Porque si apuntamos a transformar la realidad que describías en la introducción, tenemos que definir en dónde estamos. Y cuando hacemos un diagnóstico, yo separaría dos partes de lo que es nuestra estructura socioeconómica. La primera es con qué población contamos hoy, qué es el país desde el punto de vista de la población. Y la segunda es con qué tipo de estructura productiva contamos hoy. Cuando nos insertamos en lo que es la economía global, qué lugar ocupamos dentro de esas cadenas de producción globales y qué significa eso para cómo vivimos. Así que déjame arrancar por el tema de lo que sería la estructura sociodemográfica argentina. Hoy tenemos una sociedad en donde una parte importante está preparada para competir internacionalmente desde el punto de vista de los trabajos que hace, una población educada, con oportunidades, que vive relativamente bien, que aún viviendo bien, podría vivir mucho mejor si el país tuviese niveles de productividad más elevados. O sea, no vive igual un médico trabajando en la Argentina que un médico trabajando, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo. Y tenemos dentro de la sociedad otro segmento que carece de todas esas oportunidades, que crece en situación de mucha más adversidad, y ni siquiera te digo
población que está en situación de pobreza o indigencia. Tenemos una parte de la población que lamentablemente no ha podido acceder a las condiciones de educación que le permite tener las habilidades hoy para competir en el mercado de trabajo tan internacionalizado que enfrentamos. No tiene acceso a las mismas redes sociales, lo que los sociólogos llamarían el capital social. No tienen los mismos vínculos y quedan muy expuestos a los vaivenes, o quedan mucho más expuestos que otra parte de la sociedad a los vaivenes de la economía argentina. Cuando la economía argentina entra en una recesión y la industria se achica, son los primeros que empiezan a perder trabajo en el sector industrial. Un operario, por ejemplo, que después termina trabajando en el sector de los servicios con condiciones laborales mucho peores. Entonces, esta sociedad dual, con cada pedazo de la sociedad teniendo sus propias heterogeneidades, es una característica de la población argentina que no está presente en sociedades desarrolladas, pero que sí está presente en muchos de los países de América Latina, por ejemplo, y que, bueno, hay otras sociedades que tienen sociedades mucho menos desarrolladas desde el punto de vista educativo. Eso desde el punto de vista sociodemográfico. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacer para que quienes hoy no tienen los niveles de educación para tener un bienestar mayor, o los niveles de acceso al capital financiero, al capital social para tener un bienestar mayor, cómo sí lo podrían acceder, cómo los hijos de esas personas pueden vivir mejor? Y eso la política pública tiene que apuntar a resolverlo. Desde el punto de vista productivo, somos un país de la mitad de la tabla, en el sentido de que seguimos teniendo una ventaja comparativa, es decir, ser relativamente fuertes en cosas que tienen un nivel de agregación de valor no tan alto como las economías desarrolladas. Nosotros no producimos alta tecnología, no somos conocidos en el mundo por eso. Seguimos teniendo una ventaja comparativa en la producción de granos, en la producción de carnes, sí que tenemos una agroindustria relativamente fuerte, pero de vuelta, si uno va por el país, agarremos el auto, empecemos a recorrer, no hace falta irse muy lejos, la provincia de Buenos Aires, y vamos a ver grandes extensiones de tierra en donde hay ganadería, donde hay producción de granos, donde vive poca gente, donde se demanda poco trabajo, y muy cerca, a 100 kilómetros, tenemos al conurbano bonaerense, donde hay mucha gente que vive en condiciones mucho peores que otra gente, menos gente en la Argentina, que sí tiene oportunidades. Entonces, somos un país que de ingresos medios, con una estructura productiva de un país de ingresos medios. No somos potencia, nunca lo fuimos. No es que Argentina fue potencia. Cuando Argentina, de acuerdo a los rankings de ingreso per cápita, estaba en el top 10 del mundo, primero que las mediciones eran diferentes que ahora, y segundo que, de vuelta, vendíamos al mundo granos y carne, no vendíamos tecnología. Los países avanzados tienen un poderío tecnológico, poderío militar, poderío industrial que la Argentina nunca tuvo. Entonces, para poder estar mejor que ahora, hace falta que haya un cambio estructural en lo que es nuestro sistema productivo. Complejizar al sistema productivo. Lo que eso quiere decir es que el país tenga más capacidad de agregar valor en todo lo que produce. Entonces eso necesita de una sociedad más educada, con más niveles de lo que los economistas llaman el capital humano, con mayores niveles de capital social, por una parte, y al mismo tiempo necesita de que la economía esté generando oportunidades para que la gente que se forma en la Argentina no solamente pueda competir en el mercado de trabajo internacional, sino que elija quedarse en Argentina porque las oportunidades están en la Argentina. Esto, si querés hacer una analogía con el fútbol, bueno, imagina, podemos llegar a producir un Messi, Di María, tener a los grandes jugadores. Nos gustaría verlos más jugando en la Liga Argentina que ver a Di María haciendo los goles en el Paris Saint-Germain. Prefiero verlo en Rosario Central, aunque sea hincha de Gimnasia yo, mientras no nos haga gol a nosotros. Así que esos son los desafíos, ¿sí? Cómo transformar de forma simultánea la estructura sociodemográfica y la estructura productiva. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hay un rol para la política pública para eso? Yo estoy convencido de que sí, de que no hay nada ni en la teoría ni en la evidencia que te diga que las fuerzas del mercado por sí sola vayan a generar el cambio estructural que el desarrollo económico y social requiere. No pasó en ningún lugar del mundo. Que me traigan un ejemplo.
¿sí? Entonces, sí que hay un lugar para la política pública. Y ahí es donde puede arrancar nuestra discusión de, bueno, qué rol puede tener la política pública en general para ello y qué rol puede tener la política económica en particular, cuando usamos los instrumentos fiscales, monetarios, cambiarios, financieros. ¿Qué podemos hacer con ese uso para apuntar a una sociedad con una estructura productiva más dinámica, que esté generando más productividad, y una estructura sociodemográfica que tenga más conocimiento, ¿sí? Más formada? Bueno, empecemos entonces a tratar de desarrollar estos puntos que mencionaste. Ampliaste bastante los dos primeros que destaqué, que me parece que habla del tema de la población y la estructura productiva. Por ahí vamos a llegar ahí al final, pero partamos de esto último que mencionabas, que era el rol de las políticas públicas. Cuando hablas de política pública, asocio el rol del Estado. Y ¿qué es lo que pensás, digamos, sobre qué transformación tiene que tener ese Estado, el actual Estado hoy argentino, independientemente de la fuerza política que lo esté administrando temporariamente en el gobierno? ¿Qué rol del Estado y cómo? Bien. ¿Y qué transformación tiene que tener? Bueno, primero vamos a enfocarnos en una cuestión teórica que es fundamental para darle marco a esta discusión. Hay unos teoremas muy famosos que todos los estudiantes de economía aprenden, que te dicen bajo qué supuestos la ausencia total del Estado es lo mejor que puede ocurrir, ¿sí? Bajo qué supuestos la economía de puro libre mercado produce el mejor de los resultados. Se llaman los teoremas fundamentales de la economía del bienestar. Son supuestos extremos, que de hecho quienes escribieron los teoremas los escribieron para mostrar que en realidad nunca vale eso, porque los supuestos son extremos. Ahora, cuando pensamos en ese marco, no hay ni siquiera un rol para la innovación. Están construidos de forma tal que no existe la innovación. Todo lo que puede existir en una sociedad, en una economía, ya está aprendido, ¿okay? En la vida real hay aprendizaje, hay innovación, hay transformación estructural, y la innovación depende de las acciones de las personas, de las empresas, de los estados, de cuánto invertís para que ello ocurra. Ahora, los procesos de desarrollo son procesos que involucran un cambio estructural. Esto pasa en cualquier lugar del mundo. La revolución industrial en Inglaterra, lo que fue el desarrollo en Estados Unidos, en los países de Asia que crecieron, Corea del Sur pasando de producir arroz a hoy producir microchips y tener el Gangnam Style con miles de millones de vistas, servicios calificados. China, que hoy es el gran caso de desarrollo, de transformación estructural, en todos los casos tenés un salto productivo. Y cada uno de esos saltos productivos requiere de haber aprendido algo que la economía empiece a saber hacer algo que antes no se sabía hacer. Y siempre que pasa eso, hay lo que los economistas llamamos externalidades. El privado no internaliza esas externalidades. El privado no le importa si vas a generar más científicos en el país, más capacidad de invención de tecnologías, si no lo beneficia de forma directa o indirecta, si no lo beneficia. ¿Sí? Me dejas que, a ver, para tratar de ahondar en esta idea, digamos, del rol del sector público, el Estado, el mercado, digamos, el sector público y el sector privado. Y la necesidad de, como vos mencionás de todos esos casos, de quién conduce al sector privado, precisamente para hacer ese salto hacia el desarrollo y por consiguiente la inversión, claro, en tecnología. Bueno, pero es que antes de ver quién conduce el sector privado, que va a ser un tema muy importante, es qué rol tiene el Estado. Claro. ¿No? Entonces, la primera conclusión de esta discusión es que el Estado tiene un rol fundamental para el desarrollo económico, justamente porque el privado no va a internalizar todo el beneficio social que tienen ciertas inversiones en los bienes públicos clave que conectan al sistema productivo, las rutas, los puertos, los ductos, transportar energía, los gasoductos, los oleoductos. No va a internalizar todos los beneficios que tiene la generación de conocimiento, la inversión en innovación. Entonces, hay un rol fundamental para el Estado, probado además, probado por la historia de la humanidad y el desarrollo de las economías. Entonces, ahí el Estado va a tener que definir cómo utilizar sus recursos de la forma más efectiva
para promover el cambio estructural, ¿sí? Que en Argentina sería lograr pasar de ser un país de mitad de tabla a un país que esté más arriba. ¿Okay? Y no nos sobra nada porque eso requiere definir primero un tamaño del Estado, es decir, cuántos impuestos vamos a cobrar. Y cada vez que estemos cobrando impuestos hay alguien que se va a quejar. Y después es cómo vamos a usar esos impuestos. ¿Cuál es la forma más razonable, si queremos empujar el desarrollo económico, de usar esos impuestos? La discusión del tamaño del Estado es una muy importante, queda muchas veces trillada por justamente la segunda discusión, que es cómo se usan los recursos que recauda el Estado. Yo creo que la Argentina tiene espacio para mejorar muchísimo en estos frentes. Claramente el país se beneficia de invertir mucho más en ciencia y tecnología, en infraestructura pública crítica para el desarrollo tanto del sistema productivo como de las personas. ¿Sí? Si los chicos que nacen en un barrio muy vulnerable no tienen cloacas, bueno, ya arrancás muy mal. Entonces, ese es el rol que tiene el Estado. Ahora, el Estado lo tiene que hacer de una forma que no genere inestabilidad en la economía. Porque, ¿qué pasa? Si generas mucha inestabilidad en la economía, lo que termina ocurriendo es, primero, que no hay proyecto político que se sostenga, porque la inestabilidad es impopular, naturalmente, porque es regresiva. ¿Sí? ¿Me dejás saber, para aclarar un poco, cuando decís generar inestabilidad, ¿cómo? ¿Qué serían algunos elementos que el Estado genere inestabilidad? Si terminamos con las cuentas públicas muy desordenadas, por A o por B, o porque alguien tomó una friolera de deuda que después no se puede pagar, o porque ocurren desajustes, a veces no te queda otra, pero a la hora de ordenarlos no los podemos ordenar, te termina pegando la inestabilidad. Hay dos formas en que te pega, o en el trabajo o en los precios. O hay desempleo o inflación. O hay inflación. Y las dos son malas. ¿Sí? Las dos mancillan o horadan a cualquier proyecto político. Entonces, eso no te permite, ya en un país que naturalmente tiene un desbalance de poder que otras economías que se desarrollaron no tuvieron en sus condiciones iniciales, un país que repartió la tierra de una forma muy desigual, que generó muchísima concentración del poder económico en relación a otros países, ya que ya de por sí tiene esa desventaja. Si encima vamos de un proceso, pasamos por periodos de alta inestabilidad, eso termina perjudicando a cualquier proyecto político, entonces no te da las... Porque vos podés definir un rol para la política pública, pero no alcanza con definir el rol de lo técnico, tenés que poder implementarlo, poder, sí, tenés que tener el poder. Entonces, cualquier periodo prolongado de inestabilidad macroeconómica, o no tan prolongado, pero de mucha inestabilidad macroeconómica, destruye las posibilidades de tener el suficiente poder para implementar un proyecto de desarrollo económico. Me dejas porque esto es uno de los puntos que menciono una y otra vez, digamos, esta cuestión de, no sé si pendular, pero sí que hace a una raíz de la inestabilidad, es siempre mucha inflación, o un problema crónico de inflación y otro problema grave de endeudamiento. Estas dos variables son centrales de lo que vos estabas mencionando. Correcto. O sea, si podemos revisar la historia de Argentina relativamente reciente, vos mencionaste los últimos 50 años, paso rápido y vuelvo a lo que estábamos discutiendo, pero esto ha ocurrido en la última dictadura, terminamos con unos niveles de deuda externa totalmente insostenibles, además con tasas de interés variables, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés en la década de los 80 para luchar contra la inflación de Estados Unidos, aumenta la carga de intereses que paga la Argentina y el gobierno radical en los 80 elige priorizar el pago de las deudas y terminamos sin dólares, con conflictos distributivos que cayeron todos sobre el Estado, terminamos con una hiper. Y la UCR nunca más pudo ganar una elección por sí sola. Fue parte del poder estando en alianzas, pero no por sí sola. Después vino en los 90 el consenso de Washington, ¿sí? Liberalicemos todo, privatización de las empresas públicas, liberalización de las relaciones del comercio internacional, liberalización de las relaciones financieras, también terminó muy mal. Y esa variante del peronismo tampoco pudo volver a gobernar. De hecho, da lugar al el nacimiento del kirchnerismo a partir del gobierno de Néstor Kirchner, que al principio es muy exitoso.
Después se estanca la economía desde el fin del boom de los commodities. No hubo una transformación estructural de la economía. Primero se estanca y después aumenta la inestabilidad. Gana Macri, que hace un desastre, que tiene consecuencias, me estoy metiendo en la coyuntura, pero tiene consecuencias estructurales para pensar la Argentina, para esto del modelo para armar. Es muy importante entender lo que pasó allí. Y la economía también termina mal, 3 de 4 años en recesión, la inflación termina creciendo mucho, más que se duplica, 54% en el 2015, y después está el gobierno al frente de todos, los 2 años y medio, primero yo soy el ministro de Economía, en el 2023 termina con una inflación superior al 200%, y eso es totalmente impopular, de hecho no hay justicia social con una inflación de 200%. ¿Sí? Y eso también terminó dando a un proyecto, y ahora tenemos esto de ahora. Ahora, volviendo a la discusión más general, lo que te diría es, vos vas a tener 2 escuelas, yo creo que hay que tomar de las dos. Una es que la que te estoy marcando, de que la inestabilidad económica lo que te hace es, no te permite tener continuidad de un proyecto político. Claro. La otra escuela es la que te va a decir, el problema de la inestabilidad económica es que el factor de descuento para la inversión privada es más alto, es decir, el privado invierte menos porque es muy inestable el país, lo cual es cierto también, ¿sí? Pero lo que yo te digo es, hay que tener las dos en cuenta, no solo la segunda, porque la inversión privada por sí sola no va a resolver el problema del desarrollo. Vos podés tener estabilidad económica sin el Estado teniendo un rol fundamental para el desarrollo económico, puede ser Perú, que no se desarrolla, no hay desarrollo económico en Perú. Hay estabilidad, que es otra cosa. No es que la sociedad esté recontenta, hay mucha gente que de hecho se va a otros países buscando mejores oportunidades. Así que me parece fundamental que el Estado diga, este es el Estado, que el proyecto político diga, este es el tamaño del Estado que vamos a tener. Ahora, esto requiere cobrar esta cantidad de impuestos, lo vamos a usar de esta manera, pero tenemos que tener un orden en el manejo de las cuentas públicas e ir lidiando, navegando en esas aguas complejas para ir desde el rol del Estado contribuyendo a una transformación de la estructura productiva. En donde obviamente si vos tenés un país con mejores condiciones de infraestructura, mejores condiciones desde el punto de vista del conocimiento en la sociedad, el sector privado va a estar en un ambiente mejor. Y eso es lo que lleva a que la inversión privada acompañe, como ha pasado en los países que les fue bien. Vos ahí otro de los puntos de tu modelo para armar, y ya lo mencionaste varias veces y me gustaría que un poco lo desarrolles. ¿Qué significa transformación productiva hoy en el siglo XXI, ya en la tercera década? Porque no es que estamos hablando de el primer periodo de sustitución de importaciones, ni el segundo, ni lo que significó el cambio tecnológico del fin del siglo pasado, sino que ahora hay otro mundo. Cuando hablas de transformación productiva para la Argentina, puntos suspensivos, claro, lo llenamos. Bien, eso es clave. Porque déjame darte un diagnóstico. Transformación productiva lo que va a querer decir es que el país logre tener ingresos, una producción que genere niveles de ingresos más altos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál? Claro. ¿Cuál es esa producción? Hoy te dije que Argentina era un país de ingresos medios, pero están desigualmente distribuidos. Por eso tenemos la sociedad dual de la que hablaba antes. Tenés gente que vive muy bien y gente que vive muy mal. Mucha gente que vive muy mal y hay bastante gente que vive muy bien en la Argentina. ¿Okay? Ahora, uno se puede preguntar, ¿alcanza con distribuir mejor el ingreso? Yo te voy a decir, no alcanza. Tenemos una crisis real de la productividad en la Argentina. El país está estancado desde el año 2012. Y vos dijiste por 50 años, que te lo tomo también, porque antes que eso tuvimos una recuperación económica muy fuerte, pero no hubo una transformación estructural. Eso. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad. Argentina hoy tiene una crisis de la productividad. No hay proyecto político que vaya, desde mi punto de vista, a generar un encantamiento o menos que eso, un apoyo popular masivo, si no reconoce que hay una crisis de la productividad y que por lo tanto con distribuir mejor los ingresos que el país genera no alcanza. Y acá es donde nos tenemos que poner muy creativos. Hoy el mundo está viendo qué cambio estructural hacer, pero cada uno tiene sus propios problemas. Estados Unidos, por ejemplo, ha venido empujando un cambio estructural en su economía. El Estado ha invertido muchísimo dinero en la producción de microchips. Tienen 2 leyes, una se llama la Ley de Ciencia y Chips y la otra la Ley de Reducción de la Inflación, que es inversión en electromovilidad e infraestructura, pero eso está orientado a los problemas de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que ver qué hacemos con nuestra propia realidad. Entonces,
Si me preguntás a mí, acá creo tener algunos elementos para aportar y creo que le falta a la construcción de un proyecto político general con una visión de qué es todo lo que podemos lograr para transformar la productividad. Pero déjame decirte algunas cosas. Primero, la escala importa mucho. Somos un país de 46 millones de habitantes, ¿sí? No alcanza con esa escala. Necesitamos una escala mayor. Por eso creo que vale mucho el Mercosur. Pero no de una forma defensiva. Creo que hace falta ayornar al Mercosur. Si sumás los países del Mercosur... Vos lo que decís, incorporar la población del Mercosur para en ciertas decisiones. Puede haber una mayor integración que te aumente la productividad. ¿Sí? El Mercosur son más de 280 millones de personas. Déjame darte algunos ejemplos concretos. La energía. Tenemos la segunda reserva de shale gas más grande del mundo. Vaca muerta. ¿Sí? El gas se puede utilizar para producir fertilizantes que tienen mucho más valor agregado, industria petroquímica. Vos podés industrializar al gas. Eso es agregar valor. ¿Ok? Ahora, los mercados energéticos del Mercosur no están integrados. Imagínate si en lugar de tener un mercado nacional, tuviéramos un mercado de 280 millones de personas, que el gas y la electricidad puedan ir de cualquier punto de la Argentina a cualquier punto de Brasil. La escala es mucho más grande. Estas son industrias que tienen costos medios altos, costos fijos altos. Si vos dividís el costo fijo por más usuarios, el costo medio de producción baja. Y si los estados... Eso quiere decir que ahí tendrías posibilidad de escalar la inversión y de que baje el costo de producción. Y si el Estado regula bien la transmisión de la energía, y hablamos en un tema político de estos de la conducción política del poder económico, si el Estado lo regula bien, el costo para las industrias de la energía también baja. Entonces, si tuviéramos un sistema de energía integrado con una armonización normativa entre los estados del Mercosur y los estados regulando bien el transporte, esto sería buenísimo. ¿Por qué te digo esto? Fíjate, acá es donde te aparecen los problemas, donde la conducción política es clave. Si vos hoy haces eso y no regulás el transporte de la energía de la Argentina a Brasil, cualquier empresario te diría, bueno, no, a mí pagame más que lo que me pagan hoy en la Argentina, porque ahora la puedo vender en Brasil y en Brasil sale más cara. Ellos tienen que importarla por barco, pagan el triple que lo que sale en la Argentina. Así que si terminás haciendo eso, pasa como con la soja, te termina aumentando el precio interno, ¿ok? Y termina siendo, en este caso, peor que la soja, porque esto es un insumo de la producción industrial. Termina desplazándote producción interna, te hace menos competitiva la industria. Y nadie te va, desde el punto de vista privado, a resolver este problema. Cada quien va a hacer su negocio. Entonces ahí es donde el Estado tiene que conducir y tiene que decir, no, mirá, esto los puede beneficiar a todos, pero a todos. Queremos que beneficie también a los que no producen la energía, sino que la consumen, tanto las industrias como las personas. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo... Pero discúlpame, y ahí en acuerdo también con los gobiernos del Mercosur. Claro, ¿no? Digamos, claro. Por eso ahí es importante ese acuerdo político que vos estabas mencionando a nivel de Mercosur. Totalmente, totalmente. Por eso esto es un tema regional y yo creo que lo necesita la región. A ver, si son detalles, pero cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, en Brasil se quedó sin fertilizantes y tuvieron un problema político enorme. Porque importaban de Ucrania. Sí, y de Rusia. Y tienen a un vecino que tiene la segunda reserva de shale gas más grande del mundo. Ahora, y esto pasa acá también, vos te juntás con alguien que podría, imagínate algún grupo empresarial que tenga la escala para producir fertilizantes y probablemente te diga, no, pero la Argentina es muy complicada, hay que desarrollar la logística, eso es riesgoso. Por eso ahí es donde te aparecen palancas en donde el Estado juega un rol importante, como fue YPF en el desarrollo del sector energético. De vaca muerta. En el desarrollo de vaca muerta. Con Mercosur te podría seguir diciendo, no tenemos un sistema de transporte de bienes y de pasajeros integrados. Los trenes ni siquiera pueden pasar de un país a otro. Estás dando una ventaja enorme con respecto a otros continentes, por ejemplo, con respecto a Europa. Y eso requiere una política articulada entre estados, transnacional entre estados.
Lo mismo con la conectividad. Yo como trabajo tanto aquí como en Estados Unidos, tengo una línea telefónica también de Estados Unidos. Si voy a Brasil, en vez de activar el roaming argentino, por ahí activo el roaming de Estados Unidos, pues es más barato. Y no tiene ningún sentido. Vos en Europa te pasás de un país a otro y tenés la misma línea telefónica. Y eso tiene consecuencias para la productividad. Entonces hay que ser creativos y ordenados. Orden es, el Estado es no nos pasemos de la raya, usemos bien los recursos, no gastemos 3 puntos del producto en subsidios al consumo de la energía. No tiene sentido, porque eso tiene un costo de oportunidad alto. Prefiero usar esa plata para gastar en infraestructura y en conocimiento. Pero al mismo tiempo, pensemos fuera de la caja, pensemos qué cosas nuevas podemos hacer. Claro, digamos, para yo tratar de captarla. La condición necesaria que vos estás mencionando es el orden en el sector público, y ese orden del sector público es tanto vinculado con las cuentas fiscales y asociado a la inflación, y también a las cuentas fiscales asociados con la deuda. Esa es la condición necesaria, básica. Necesaria, básica. Pero no suficiente, como les gusta decir a los economistas. Claro, nunca nos olvidemos que arrancamos diciendo que tenemos un problema de estructura productiva, ¿sí? Entonces, esto va a generar muchas tensiones, porque de vuelta, la estructura productiva es de un país de ingresos medios que tiene una distribución bastante desigual del ingreso, entonces no alcanza. Entonces siempre está la tentación inmediata, pero terminamos en el péndulo por la tentación de decir, bueno, nos zafamos, nos vamos un poco de rosca ahora, después se arregla y después no se arregla o se arregla mal, ¿sí? Pero ahí quiero avanzar, es decir, bueno, para la condición suficiente necesitas, como mencionás vos, un Estado, si querés un Estado eficiente y que pueda conducir, y eso necesita que sea aceptado por los diferentes sujetos económicos. Correcto. Entonces necesita poder, cierto poder. Sí. Bueno, ¿cómo es ese escenario? ¿Cómo es que lo visualizás? No, es que obviamente que no es fácil, pero hay que ganar elecciones. Y hay que ganar elecciones con una plataforma de este tipo, porque si no, después no termina sirviendo. Entonces, también veo que en los espacios de los partidos hoy tenemos una crisis de la generación de proyectos, de funcionamiento del país y del rol del Estado. Pero ¿por qué, digamos, ahí, perdóname sí, la interrupción, que a mí no me gusta mucho, pero cuando yo te mencionaba, ¿por qué los sujetos económicos relevantes, digo, el mundo empresarial con toda su heterogeneidad y el mundo sindical con toda su heterogeneidad, teniendo el arrastre de las crisis en Argentina, del estancamiento, y planteando ese ordenamiento básico, digamos, van a acompañar? ¿Cómo lograr para que lo acompañen? No sé si van a acompañar o no. Lo que no veo es alternativa a intentarlo, aún si no hay acompañamiento. Tenemos, bueno, en el sector privado vas a tener de todo. Puedes tener gente que acompaña y gente que no acompaña, gente que va a tener una posición ojalá más ilustrada en pos del desarrollo nacional, y gente que va a tener una posición muy egoísta protegiendo sus propios intereses. Pero lo que es clave ahí es el poder político para imponer una idea de país, aún si la oposición a ello es fuerte. Ahora, siempre, miraron las provincias argentinas, ¿cuáles son los gobernadores que tuvieron más fuerza? Y aquellos que tuvieron las cuentas ordenadas, que no están dependiendo de pedirle prestado a alguien, ni quedan expuestos. O sea, eso es fundamental. El orden desde el punto de vista de las cuentas públicas también es muy importante para tener poder político, ¿sí? Eso lo veo así, pero no estoy convencido, o al menos yo no tengo una respuesta para darte de cómo lograr consensos. Ojalá, sería más fácil, pero esto hay que intentarlo aún si no hay consensos. No intentarlo significa no poder soñar con ser un país más desarrollado. Intentarlo no te garantiza tener éxito, pero es la única forma de tener alguna chance. Hay un elemento que a mí me parece interesante que vos mencionaste, y más aún porque existe el estereotipo del economista solamente con el tema de los números, que en varios puntos vos mencionabas el tema de la educación, la formación del capital humano a desarrollar. Sí, no, es que eso es también es una condición totalmente necesaria en cualquier proceso de desarrollo. Si vos mirás lo que está pasando hoy en China, lo que pasó en Corea, lo que pasó en su momento en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, todos tuvieron una transformación de su estructura
sociodemográfica, aumentando muchísimo, muchísimo, transformando educativamente a su población. Eso es fundamental. Lo que pasa es que no es solo un tema de cuánto se gasta. Tiene que ver, yo no soy un experto en la educación, habría que hablar con expertos específicos de esto, pero hay toda una institucionalidad alrededor de una política educativa que tiene que estar presente. Te doy un ejemplo, mira. Agarrá un barrio vulnerable, una villa, donde los chicos, donde todo el mundo vive en casas de lo peor que puede haber, y lo trasladás, lográs vía una política de vivienda razonable que se mude esas villas de emergencia a una zona en donde hay mejor vivienda. Bueno, puede ser que el mismo chico que crecía en una situación de hacinamiento total ahora crezca en una situación un poco mejor, pero por ahí no vive en una familia donde el padre o la madre lo levanten a la mañana para llevarlo a la escuela, le hagan el desayuno. Por ahí hay problemas de drogas en la casa. Hasta las 3 de la tarde no hay ningún adulto que se levante a darle la mínima contención a esa nena o ese nene, y tampoco va a la escuela, tampoco tiene las oportunidades. O sea, no alcanza simplemente con cuestiones de asignación del presupuesto, no alcanza con resolver uno o alguno de los problemas. Cuando tenemos procesos tan graves como fue la exclusión social que generó la última dictadura, la exclusión social que se generó con la crisis de la convertibilidad, todo el proceso de los 90, la crisis de la convertibilidad, es muy, muy difícil dar vuelta a eso, porque tenés que abordar transformar condiciones estructurales muy complejas. El otro día hablaba con una ex ministra de Acción Social aquí en la ciudad de Buenos Aires, y me decía algo que me parecía muy interesante. Me dice, hay una crisis de la institucionalidad para atacar esas problemáticas, como en este ejemplo que te doy de cambias un barrio de un lugar a otro, que es necesitas no solamente que estén los maestros, las maestras en la escuela, sino un acompañamiento directamente a buscar a la chica o al chico al hogar, una institucionalidad de clubes que le dé un marco de integración social, un tejido social a la persona que crece en esas condiciones, donde pueda divertirse y no crecer todo el tiempo con miedo. Entonces, estas son cuestiones que van mucho más allá de la política económica, que me parece sería muy importante dar en la discusión pública, y que seguramente haya gente mucho más preparada para darlas. Pero ¿qué digo? Vos decías, busca un programa interdisciplinario. No hay desarrollo posible si pensamos solo en las cuestiones económicas. Claro. Tenemos que resolver esto también. Por eso, y entonces, pero ahí hago el link o la vinculación, el tema de educación y algo que vos mencionaste para tu modelo para armar, esa es la calificación laboral, en asociación a esa transformación productiva de la estructura productiva que mencionabas. Digamos que ahí tiene que haber, si querés, el sector público con el sector privado pensando, bueno, primero la contención para que esté dentro del sistema educativo y la institución, pero después, bueno, ¿qué se le enseña? ¿Cuál es la calificación laboral para después pensar en asociación a esa transformación de la estructura productiva? Sí, totalmente. Por eso digo, es un proceso simultáneo, la transformación de la estructura productiva y de la estructura sociodemográfica. Ahora, es un tema que tiene que resolver la política pública. Insisto, no lo va a resolver el sector privado. El sector privado tiene un rol fundamental, es un motor de la economía, fundamental. Pero el tema del cambio en la transformación en los niveles de educación de una sociedad es un tema que requiere de una política pública adecuada. Eso no, insisto, no pasó. Que me traigan un contraejemplo. No tengo uno distinto que lo que te digo. Yo, dentro de todos los puntos, vos mencionabas el sector privado, yo lo resumí, el tema del mercado. ¿Vos qué rol le asignás dentro de esa organización al mercado? Y al mercado quiero decir al sector privado. Y que genere empleo vía la inversión, y que pasa que cuando la calidad del empleo y las posibilidades de generación de empleo van a depender de cuán productivo es el país. Vamos a ejemplos sencillos. No es lo mismo para una empresa en La Pampa poder transportar bienes al puerto de Buenos Aires si tiene rutas que si las están todas rotas. ¿Okay? Entonces eso te cambia mucho los niveles de productividad y por lo tanto los niveles de inversión y por lo tanto las posibilidades de creación de trabajo. Yo le doy un rol muy importante
hay que tener una política hacia el sector privado, entendiendo que no es el sector privado el que va a hacer la transformación estructural, que va a ser son parte de los agentes del cambio, una vez que hay una política pública que genera las condiciones para ello. De vuelta, podemos ver los casos de los países que lo han logrado o los que los están logrando, como es el caso de China, donde el sector privado es un agente del cambio, pero enmarcado en lo que es una política pública. En Estados Unidos mismo hoy, la política de transformación estructural se enmarca en una política pública, en una decisión del Estado. De hecho, estas dos leyes que te mencioné fueron aprobadas por el voto de los dos partidos políticos centrales de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. Y eso, obviamente, una vez que se dispara las condiciones para el cambio estructural, el sector privado va encontrando oportunidades diferentes. Déjame que te ponga por ahí en un punto que es un poquito más de detalle en la política económica y en la de los economistas. Vos hablaste del tema fiscal y del tema del gasto público y hablaste por consiguiente de los impuestos, la estructura tributaria. ¿Cómo sería esa estructura tributaria? Porque en Argentina, en el debate tradicionales, se paga muchos impuestos, hay que bajar impuestos. Bueno, no, el tema es que el promedio de la carga tributaria en promedio no es tan alta si la comparas con otros países, menos, está por debajo de los países de la OECD, que son los más desarrollados. Lo que muchos se quejan es por lo desigual que es esa carga, porque tenemos 40% de la economía informal. Entonces la carga le recae al resto. Entonces eso sí termina afectando diferencialmente. No es lo mismo una pyme que una gran empresa. No, creo que hay lugar para cambiar mucho. Lo que pasa es que esto de vuelta requiere de entender en qué condiciones lo haces. Si vos me preguntás, a ver, en 2019 nosotros, por ejemplo, impulsamos una ley que se llama la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que incrementaba en un punto del producto la recaudación impositiva, principalmente sobre quienes más tenían. Por ejemplo, volviendo a poner el impuesto a los bienes personales, que mucha gente se viene, sabía sentarse conmigo a quejarse. Yo le digo, esto recauda 0,7 del producto. Es muchísimo. ¿Qué alternativa tengo a esto? Ahora, el problema de vuelta después cómo lo usás. Claro, esa es la otra parte que te iba a mencionar, el tema del gasto público. Y ahora, si me preguntás, hoy sería posiblemente diferente la política impositiva o la propuesta que en el 2019, que también sería diferente que en el 2002, 2003. Eso evoluciona en función de las condiciones de la economía. Lo que sí hay son ciertos principios generales, tales como la progresividad de la estructura impositiva, buscar cierto nivel de simplicidad en la estructura productiva, entendiendo que nosotros vivimos en una república federal, que no es el Estado Nacional solo, sino que tenemos todas las provincias, y toda la política impositiva se enmarca dentro de lo que es también el régimen de coparticipación, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que hay espacio para una clara mejora, tanto en el ámbito de la estructura productiva, impositiva. Como también de la legislación laboral. Y creo que es una discusión que los sindicatos eligieron no dar. Yo lo he hablado con ellos, para mí se equivocaron. Le dejé servido. ¿Pero qué significa eso? Significa que vos no tenés el mundo de los 50. Y que vos no es lo mismo el régimen laboral que necesitas para grandes grupos económicos, grandes empresas de escala, que si tengo alguien que siendo profesor de tenis logró amasar un pequeño capital, se compró un terreno, hizo 2, 3 canchas de tenis y quiere generar trabajo en esas 2, 3 canchas de tenis, que haya profesores enseñando. No es lo mismo la Pues sí, que la legislación laboral tiene que ser diferenciado por dimensión de empresa. Está vieja, sí, por ejemplo, está vieja. Y por características está vieja. Lo que pasa es que muchas veces hay un oportunismo político en decir, bueno, que estas discusiones las de la derecha y nosotros hacemos la oposición. Y no funciona. No funciona, es parte de la crisis que hemos tenido, de la crisis política que hemos tenido. Entonces, no se puede discutir de forma separada temas de legislación laboral y temas de estructura impositiva. Vienen de la mano.
¿sí? Pero creo que ahí hace falta también una propuesta peronista para ello. Y lo último vinculado con esta cuestión fiscal, el tema del gasto público. Otra vez, el argumento es, bueno, el Estado argentino gasta mucho. Y vos lo que planteás, por lo que entendí, es al revés. Tiene que seguir gastando. El tema es cómo. Sí, yo creo que, a ver, gasta, depende en qué momento estemos mirando. Si estamos mirando ahora o hace unos años, hemos gastado mal. Eso sí. Me pasó cuando a mí también, o sea, no, en un momento gastábamos 1,7 puntos del producto en subsidios a la energía, me parece que está mal. Hubiera preferido gastarlo en otra cosa. Por eso, entonces las discusiones de mucho es en relación a cómo. Si hubiéramos gastado lo mismo, en la pandemia fue un momento de emergencia total, donde todos los estados del mundo tuvieron que gastar más y al mismo tiempo tenían menos recaudación. Pasa que el resto que tenía crédito y nosotros no, que fue el que Macri se rifó en su gobierno. Todas las fuentes de crédito se las rifó todas directamente. Entonces se financiaba mal, se financiaba como se podía. Tenía que elegir entre una cosa horrible y otra cosa también horrible, un poco menos horrible. Esas eran las opciones. La discusión entonces es, ¿cuánto gastás si te querés desarrollar? Y no vas a poder gastar mucho menos que los países que logran hacerlo. No vas a poder. Si no, no vas a estar en desventaja para competir contra los otros países. Te van a ganar en la carrera por la innovación en segmentos en donde vos podés ocupar un lugar en la cadena de valor global. Como Argentina claramente puede. De vuelta, tenemos un sistema universitario muy fuerte, donde mucha gente logra adquirir una educación de altísima calidad. Queremos que se queden acá a vivir en la Argentina y que sea mucha más la gente que puede eso. Pero insisto, si vamos a gastar como estados que logran contribuir a la transformación de sus estructuras productivas, tenemos que gastar en cosas más o menos en línea, en el sentido de que contribuyan a ello. El último aporte que te voy a pedir es que le pongas un título a este modelo para armar de Martín Guzmán. Para darte un poquitito de tiempo para que le encuentres ese título, yo simplemente les quiero comentar en este diálogo con quien me está viendo y está viendo cada uno de los programas, que la idea es convocar a diferentes intelectuales con diferentes posiciones ideológicas. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo acá con la producción, con Alfredo Ábalos, para precisamente tratar de escuchar diferentes voces, para escucharlo, no es para estar controvertiendo cada una de las declaraciones que hacen los invitados. Simplemente esto como comunicación con ustedes. Bueno, te di todo el tiempo, Martín, para que me digas cuál es el título, el modelo para armar de Martín Guzmán. No, yo te diría un peronismo para resolver la crisis de la productividad argentina y promover el cambio estructural. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y a ustedes los esperamos para el próximo episodio de Modelo para Armar.